Durante mucho tiempo ha sido tema tabú, pero la educación sexual puede condicionar la calidad de vida y la salud. Hoy hablamos de las mujeres, porque el 68% de ellas considera que la información que ha recibido es regular o muy mala la información en lo que se refiere a educación sexual. Solo un 29% de ellas opina que ha sido muy buena. Esa encuesta se ha realizado a más de 2.000 mujeres en toda España por parte de Bloom, que es una web especializada en información femenina. Y ya nos atiende Andrea Aznar, que es su directora editorial. Buenos días, Andrea. Muy buenos días. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener el hecho de que la educación sexual que han recibido las mujeres, ellas la califican de entre regular y muy mala? ¿En qué se traduce eso? Pues por ver un poco el lado positivo, una buena educación sexual al final es el único medio para establecer relaciones sexoafectivas sanas y seguras a la vez. Y entonces, cuando hablamos de esa carencia o de ese suspenso en educación sexual, tenemos que hablar de las cifras que vemos más tarde. Nosotras en Bloom hemos trazado una relación entre la carencia de información y ese suspenso con la baja percepción del riesgo en algunas prácticas sexuales y el aumento tan radical que hemos visto de casos de ITS, que son infecciones de transmisión sexual, en mujeres en España, en todos los territorios y en Canarias también. ¿De dónde consideran ustedes que debería proceder esa información? Al final, yo creo que es importante no hablar de solo de esta fuente o solo de esta otra, porque todas las personas consumen información constantemente, pero sí que tenemos que decir, o nosotras con este observatorio no hemos intentado quitar el foco de lo que es el centro, que el problema es que en la escuela, en el caso de Canarias, por ejemplo, se ha externalizado muchas veces la educación sexual y eso ha dado lugar a que algunas chicas que fueron a colegios donde se contó con una ONG o con un grupo de expertos tuviesen mejores clases de educación sexual y en los colegios donde no se hizo eso, esas chicas y chicos y todas las personas que fueron a esas clases no tienen la misma educación. Entonces, al final, la educación sexual debería ser integral, transversal y para todos los niños y niñas, personas y adultos. Entonces, eso se consigue en la escuela. Siempre es bueno una charla familiar o apoyarse en fuentes sanas de Internet, porque al final es lo que la gente consume, y redes sociales, donde, por ejemplo, estamos en Bloom, pero al final donde debería estar la base y de donde todos deberíamos partir es de la escuela y de una educación pues muy integral, que se adapte a los distintos niveles educativos, porque no necesitas lo mismo cuando empiezas a conocer tu cuerpo y quizá también necesitas alimentar tu autoestima que cuando ya empiezas la preadolescencia y despierta tu deseo sexual o te llega la primera regla o ya las etapas superiores donde podríamos hablar y adaptar esa educación sexual a hablar de placer, a hablar de deseo, a hablar de consentimiento, a hablar de prácticas concretas de riesgo y sí que cambiar un poco el discurso de no hagas esto, no hagas lo otro, y empezar a tener un poco una idea de la educación sexual como algo más completo, ¿no? Que ahora hay mucha polémica con eso. Ustedes han podido constatar además que el inicio en las relaciones sexuales ha adelantado a los 16 años, muy por delante de hace, por ejemplo, algunas décadas, y además que se ha extendido el número de parejas, se ha ampliado el número de parejas que se tienen ahora. ¿Qué repercusiones puede tener esta cuestión concreta en la salud sexual de las mujeres? Bueno, pues como dices, no solo se adelanta la edad de las relaciones sexuales, sino que también aumenta el número de parejas y baja, por otro lado, la edad de acceso a la pornografía, que según otros informes pues ya se reduce a los 12 años en el primer momento. Entonces, el problema es no tener la información necesaria en ese momento en el que inicias las prácticas sexuales, donde desde Bloom además creemos que está bien experimentar. El problema es que como no tenemos información y no se nos ha dado una educación sexual amplia, tenemos miedo a poner límites y también se producen muchas prácticas con riesgo de esa transmisión
o con riesgo de embarazos no deseados, que de ninguna forma a esas edades se debería, o que podríamos empezar de una forma un poco más consensuada, más entendida, con más información y más empoderada en el caso de las mujeres. Hablas, Andrea, de ese incremento de las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual, un incremento vertiginoso que se ha visto en los últimos años. ¿Cuáles son las más frecuentes, las que se están detectando con una mayor asiduidad? Pues aquí es importante entender pues un poco el observatorio y cómo hemos dividido dos grupos. Hay unas que son las que son de declaración obligatoria, que entran entre todas las enfermedades que se diagnostican en nuestro país. Y luego hay otras que no entran dentro de los registros, que también es interesante tener en cuenta. Entonces, de las que son de declaración obligatoria, la clamidia es la que vemos que más crece, y en el caso de las mujeres y de las mujeres jóvenes es la más habitual. Es la clamidia, luego le sigue pues otras como puede ser pues la sífilis, linfogranuloma venéreo menos frecuente, el VIH también muy poco frecuente, pero en el caso de las que no se registran, porque es complicado, de lo frecuentes que son, están el herpes genital, que también es una ITS y es muy habitual, y también está el VPH, el virus del papiloma humano, ese para el que nos vacunan, y ahora también se empieza a vacunar en algunas comunidades a los niños, pero que es tan habitual que muchas veces no se hacen cribados por debajo de los 25 años. Bueno, pues ahí queda toda esa información, esos datos de los que hemos tomado buena nota. Importante informarse siempre en fuentes fiables y tratar de ir sobre todo a unas relaciones más seguras y más sanas. Andrea Aznar, directora editorial de Bloom, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros.